Buenas noches, buenas tardes. Como lo mencionó la doctora Joana, llevo 23 años trabajando en el trópico, en el departamento del Baupés específicamente. Y hemos tenido la oportunidad de recorrer no solamente el Baupés, sino gran parte de la Amazonía colombiana y gran parte de la Amazonía peruana y la Amazonía brasilera. Y eso nos confirma de que la Amazonía se comporta como una unidad, en la cual la dispersión poblacional y el aislamiento es común para casi todos los países. Y encontramos que en estos lugares hay una epidemiología propia. En estos lugares la forma de vida de la población tiene unas condiciones que son muy específicas, muy especiales. Ustedes van a ver cosas que dentro del quehacer diario y la vida que tenemos los colombianos en el interior del país, hay cosas que no concebimos de que sucedan y hay formas de actuar que no concebimos como adecuadas o como normales. Pero que definitivamente en los contextos de la selva, en los contextos de poblaciones aisladas, es la única forma de sobrevivir. Entonces les pido comprensión. Van a ver algunas fotografías un poco fuertes, que la idea no es en ningún momento generar que la población, generar estigmatización para esa población. Todo lo contrario, es generar el entendimiento de esa población y ver que su condición hace parte del mosaico nacional. Y que, como lo decía la doctora Joana, en cierta forma, como médicos, como personas que están siendo formadas en una universidad, es necesario que lo conozcan, para que en el momento en que ingresen a un lugar de estos, tengan el conocimiento de con qué se pueden encontrar. Muy frecuentemente encontramos en estos lugares médicos que llegan y no tienen ninguna noción de lo que es una enfermedad del trópico. Entonces pasan por encima de muchos diagnósticos. Los asocian todos con lo que conocen. Obviamente lo que no se conoce no se diagnostica, ni se busca. Y el hecho de que ustedes puedan ver algunas patologías les incrementa a ustedes el arsenal para tomar decisiones en torno al diagnóstico, al menos ver qué pueden descartar cuando se enfrentan a una persona con un signo o un síntoma de determinado evento en la Amazonía. ¿Podemos apagar? Sí. Muy bien, entonces... Sí. Vamos a ver la biología, la epidemiología y la clínica de solo algunas enfermedades. Las enfermedades que seleccionamos no son esas enfermedades en las que ustedes van al Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Salud y ya encontraron toda la información. De hecho, lo que queremos hacer con esto es divulgar patologías que no tienen una información clara, que no tienen programas asociados, que simplemente afectan a grupos poblacionales sin voz, grupos poblacionales invisibles y por lo tanto generan una epidemiología que es invisible. En esos grupos poblacionales, estas patologías representan problemas serios de salud pública y están generando erosión en estas poblaciones. Están disminuyendo la calidad de vida de las poblaciones. Por eso consideramos que es importante de que ustedes las conozcan. Entonces hablábamos de que la gran cuenca amazónica agrupa aproximadamente 9 países, que esos 9 países, para casi todos los países, tienen participación aislada dentro de la cuenca. Y que Colombia comparte una extensión importante de la cuenca. El sector noroccidental, prácticamente Colombia tiene influencia en este lugar. Por lo tanto, los departamentos que se ubican en este sector, además de ser colombianos, pertenecen a una gran cuenca, donde los flujos poblacionales, las características de la población,
los flujos genéticos, el flujo histórico, la movilización que ha habido de otros países, la historia que ha habido en torno a migraciones de esclavos y migraciones de personas de otros lugares que han traído enfermedades y que se han distribuido, hace especial este lugar. Sí. Muy bien, una característica entonces de esas poblaciones es el número de habitantes por sus comunidades. Si nosotros vamos a Manaos, encontramos una ciudad gigantesca, una ciudad consolidada, pero si nosotros subimos de Manaos hacia Colombia, nos venimos por el Río Negro y empezamos a visitar las poblaciones que hay, vemos como cada vez entre más aislado y entre más aumenta la población indígena, vamos a encontrar menor el tamaño de la población, hasta llegar a poblaciones que no exceden los 100 habitantes para poder vivir. Eso es una característica importante, y es que son poblaciones que viven prácticamente de su entorno, viven de la cacería, viven de la pesca. Los indicadores económicos para hablar de esas comunidades y para medirlas no existen en los términos como se miden las poblaciones del interior del país, porque hay personas que viven con 0 pesos. Prácticamente el entorno es el que les da absolutamente todo. Cuando se vive a expensas del entorno, el mismo entorno y la presión que se hace sobre el entorno tiende a limitar las poblaciones. Entonces no pueden haber poblaciones muy grandes porque no alcanzan, el entorno no alcanza a darles suficiente alimentación a todos. Vemos entonces, los poblados son muy pequeños, son comunidades de 5, 6, 10 viviendas, 20 viviendas máximo, y en esas poblaciones, en esas viviendas, se acentúa la población que explota un área determinada. En este caso, esta comunidad explota esta área. En este caso, estas viviendas que hay por aquí explotan toda esta área, que son esos parches que ustedes ven de vegetación nueva. Lo que hacen básicamente es tumbar una fracción de bosque, 1 hectárea de bosque aproximadamente. 1 hectárea de tierra es muchísimo acá, pero un sector de estos donde un departamento, en el caso del Baupés, que tiene 54.000 kilómetros cuadrados y tiene solamente 17.000 personas al área rural, da una densidad poblacional muy baja y permite de que 1 hectárea de tierra la trabaje una familia y que esa hectárea de tierra le dé la alimentación, al menos de carbohidratos, por 1 año a la familia. Lo que hacen es tumbar la tierra, tumbar el bosque primario, lo queman, posteriormente siembran algunos productos, algunas frutas y algunos cultivos, que son muy específicos, ya los vamos a ver. La población rural de la Amazonía tiene una característica, y es que vive en contacto con el suelo. Las comunidades no están pavimentadas, las casas no están pavimentadas, las viviendas no tienen baños, las viviendas no tienen servicios sanitarios. No hay acueducto, no hay alcantarillado y no hay electricidad. Por lo tanto, las personas viven en unas condiciones que para el interior del país son condiciones completamente diferentes, que muchas veces no las dimensionamos. Estas características le generan riesgos para la población, riesgos de tipo biológico. Tenemos que el 70% de las personas viven en pisos de tierra, pero ese 30% que supuestamente vive en pisos de otro material, invariablemente tienen sus cocinas en piso de tierra y generalmente visitan más la cocina que el resto de la vivienda. O sea que prácticamente el 100% de las personas tienen contacto directo con la tierra. Cuando hablamos de geohelmintos, cuando hablamos de ascaris lumbricoides, cuando hablamos de trichuris trichiura, cuando hablamos de uncinarias, nos encontramos con que es un factor de riesgo muy importante para la transmisión de estas enfermedades. Siguiente. Vemos entonces que las prevalencias en estos territorios, las prevalencias de esos 3 geohelmintos que acabamos de hablar, en el caso del Baupés, Guainía y Amazonas, superan el 90%.
en niños menores de 7 años. Superan el 90%. Algo inimaginable para una población de una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali. Siguiente. Cuando hablamos de geohelmintos, no podemos evitar la tentación de imaginarnos los niños con el estómago grande y con problemas digestivos y con problemas de mala absorción. Sin embargo, cuando vemos más allá de lo que generan los geohelmintos, nos encontramos que tiene unas implicaciones a nivel social, a nivel de desarrollo. Por cada episodio de geohelminto se pierden 3.7 puntos de coeficiente intelectual. Lo que se hace con esto es que se disminuye la posibilidad de que las poblaciones que viven en estos territorios generen cambios porque no van a poder acceder a mejores salarios, porque no van a poder no van a tener tan buen desempeño como lo tiene una persona que haya estado permanentemente sin estos helmintos. La pérdida de coeficiente intelectual perpetúa el ciclo de la pobreza. Entonces, el no intervenir estas poblaciones, el no intervenir esos elementos en estas poblaciones, lo que ayuda es a profundizar la brecha que existe. Siguiente. Siguiente. Muy bien, el uso de calzado. El 93% de la población no usa calzado. Es un porcentaje muy alto. Cuando hablamos de piso de tierra, es casi un 100% de personas viviendo en pisos de tierra. Y cuando hablamos de que el no utilizar zapatos es un factor de riesgo para los geohelmintos. Siguiente. Ahora, el no uso de calzado no es por ancestro cultural, no es porque sean poblaciones indígenas y les guste andar a pie limpio. No es como nosotros cuando estamos en la comodidad de la casa y nos gusta andar a pie limpio. Es porque no hay recursos para comprarlo. Al igual que el problema que tienen para protegerse de picaduras de insectos. No es porque les guste estar picados por los insectos. A nadie, absolutamente a ningún humano nos va a gustar estar picado por un insecto. La cuestión es económica. Es que hay una brecha gigantesca. Es que estas poblaciones no tienen recursos para comprar la ropa protectora, para comprar repelentes y para comprar los elementos que necesitan. Ni calzado, ni jabón, ni ropa, ni otro tipo de elementos. Siguiente. Anterior. Me apunto acá y me da. Uy. Se volvió loco. Bueno, muy bien. Listo. Ya le cogí. Muchas gracias. Muy bien, tenemos que la región amazónica, ustedes mismos vieron el enmarañado de agua que tiene. Es un área del mundo que tiene la mayor disponibilidad de agua. El agua es abundante en estos territorios. Tenemos la mayor cantidad de acuíferos en estos lugares. Sin embargo, cuando hablamos de agua intradomiciliaria, cuando hablamos de agua cerca de la vivienda, nos encontramos con que el 80% de la población accede al agua a nivel del peridomicilio. El problema no es de la disponibilidad entonces, el problema es de la calidad del agua. Entonces, nos hemos preocupado muchísimo por muchos años desde el sector salud a acercarle el agua a la gente. Pero no nos hemos preocupado tanto por la calidad y hacer seguimiento sobre la calidad del agua. Entonces encontramos poblaciones que tienen agua cerca, como lo vemos en este momento, pero no les aseguramos que el agua sea potable y que haya diferencia de esa agua con el agua de un acuífero corriente. Establecemos entonces programas de salud en los que le entregamos tanque a la gente
pero no le aseguramos a la gente una cubierta adecuada para recoger el agua. Por eso no tiene ninguna significancia tener agua cuando la que vamos a recoger va a estar, desde el momento en que llueve, va a estar sucia. Se han establecido entonces abastos de agua que permiten la disponibilidad, pero en época de verano se convierten en caldos de cultivo. Entonces generamos un daño mayor a el que queremos con el establecimiento de la medida. En el invierno los abastos de agua funcionan bien, ¿por qué? Porque el agua es abundante, la pluviosidad es altísima y corre demasiada, de hecho se desperdicia y los tanques se lavan solos. Pero en época de verano el agua se concentra, la gente no va a lavar los tanques porque no va a botar su poco de agua y se convierte en un caldo de cultivo que nos va a enfermar. La gente entonces recurre a los cuerpos de agua, pero los cuerpos de agua tienen un problema adicional, y es que los cuerpos de agua son precisamente los drenajes de la selva, donde ha habido una gran actividad biológica, donde adicional a la cantidad de taninos y de sustancias tóxicas derivadas de la fotosíntesis y derivadas de la descomposición de las hojas, se encuentra el hecho de que hay animales que viven a expensa de los caños, que toman agua, que defecan cerca de los caños y que van a contaminar el agua. Además del cumplimiento de ciclos de enfermedades zoonóticas que pueden llegar a enfermarnos también. Paragonimus westermani, Paragonimus mexicanus son enfermedades que se transmiten por el agua y muchas otras más. La convivencia con animales silvestres entonces es común. Principalmente lo que hace la gente no es domesticar el animal adulto, lo que hace la gente es matar a la hembra con la cría y tienen la cría y le terminan su ciclo de vida. La crían dentro de la casa. Entonces encontramos una diversidad de mascotas, desde cerdos silvestres hasta tapir, domesticados. Pero estos animales, obviamente, lo que hablamos hace un momento, hay una gran relación, hay una gran actividad biológica en estos sitios. Y los ciclos biológicos, los ciclos de zoonosis que se cumplen, pues los estamos acercando a la casa. Tenemos un riesgo adicional, es el hecho de tener perros de cacería. La gente de la Amazonía utiliza los perros no como decoración ni como mascotas bonitas como la utilizamos nosotros. Ellos, perro que no sirve, perro que no caza, es un perro que no sirve. El perro tiene una función, la función del perro es conseguir comida para el amo, es conseguir proteína para el amo. No es solamente estar echado cerca de la casa o hacernos compañía. La compañía no interesa en este entorno. Es muy práctico, lo que se necesita es un animal que case y a cambio de la cacería le entrego algunos restos del animal. Le entrego vísceras, le entrego pedazos de carne con características no deseadas para comer, hígados en mal estado, hígados con enfermedades, se los entregamos a los perros. Pero lo que hacemos con esto es perpetuar el ciclo de la zoonosis y las enfermedades a nivel domiciliario, porque ese perro va a compartir un espacio también dentro de la casa, y son perros que un porcentaje alto tienen zoonosis del bosque. Esto que ustedes ven aquí es un tiesto, se llama tiesto de casabe. Aquí es donde fabrican una torta de almidón y que es la base de la alimentación en estas poblaciones. La convivencia con los animales silvestres, las prácticas que tienen con algunos animales silvestres generan un riesgo adicional. Pueden transmitir enfermedades. Estos animalitos se llaman aguchíes o tintines, son roedores de una talla media que la gente no crecen más, son así de grandes, y la gente los asume como mascotas, pero los que no quieren ser mascotas se van para la olla.
La comida es abundante en términos de diversidad. La comida no es abundante en términos de abundancia, pero sí de diversidad. Entonces, si se encuentra un animal en el bosque, no puede haber detenimiento en pensar, ¿será que yo sí me como uno de estos? ¿O no? ¿Tengo que comer solamente cerdo? No es posible. Todo animal en el bosque es comestible, desde las guacamayas hasta los micos, hasta los lagotrix, los micos, los monos lanudos, hasta los insectos. Porque el concepto no es de escrúpulo, ni es de qué me han enseñado a comer, de que yo lo cultive. El concepto es qué hay en la naturaleza para aprovechar y es una cuestión de supervivencia. Entonces el escrúpulo aquí no cabe. No es posible tener escrúpulo en un ambiente donde usted no sabe qué se va a encontrar y no sabe cuántas veces se lo encuentra. La proteína es escasa, como les digo. Hay una gran diversidad, pero la abundancia es muy baja y el esfuerzo de cacería es demasiado alto. Entonces no se pueden dar el lujo de decir, de este animal yo no como. Simplemente cualquier animal que pueda ser capturado es capturado y es consumido. La cacería entonces es la estrategia primaria para la consecución de la proteína. Los insectos, lo decía hace un momento, los insectos representan una carga importante en la adquisición de proteína, porque es de más fácil consecución que los animales, que los mamíferos y los otros animales. Entonces, hormigas, mojojoy, el consumo de hongos, el consumo de una variedad de insectos impresionante. Hay más de 400 alimentos disponibles. Cuando nosotros vemos un menú de lo que consumimos al mes, nosotros no nos salimos de 15, 20 alimentos. Ellos tienen 400 elementos dentro de su menú. Por lo tanto, son poblaciones con una alimentación muy diversa. Los ríos son pobres, son ríos de agua negra, excepto los ríos de grandes drenajes, por ejemplo, el río Caquetá, el río Putumayo, el río Amazonas, el río Papunagua, el río Inírida. Son ríos que arrastran material orgánico, arrastran suelos y esos ríos, eso les disminuye la acidez y esos ríos tienen una gran capacidad de carga. Son ríos que albergan gran cantidad de peces, no solo en diversidad, sino en abundancia. Los ríos de la parte interna de la Amazonía, los ríos del Río Negro principalmente, son ríos oscuros que tienen principalmente taninos derivados de la descomposición de las hojas. Son sustancias antibióticas, son las sustancias que utilizan los árboles en su guerra contra los insectos para que no los depreden. Y es lo que queda prácticamente disponible en esos suelos y es lo que queda disponible en el agua. Por lo tanto, la diversidad es alta, pero la abundancia muy baja. La gente cuando consume, cuando va a los caños, lo que encuentra lo barren, desde camarones de río hasta pequeños crustáceos, cangrejos y otros animales. Muy bien, entonces decíamos de que la yuca brava era el principal alimento que se cultivaba en estas chagras, en estas áreas expuestas de bosque. Es la mayor adaptación que le ha permitido a los grupos indígenas establecerse, sedentarizarse. El origen de la sedentarización se lo dio el manejo de la yuca brava. Los pueblos que no manejan la yuca, que no manejan los cultivos de yuca, son principalmente pueblos nómadas. El caso de los macú, que son pueblos que se movilizan y muy poco utilizan la yuca, porque no pueden quedarse en un sitio para cultivarla. Porque ninguna otra planta va a producir semejante cantidad de almidón en tan poco tiempo, con un crecimiento tan rápido. Entonces, la sedentarización de los pueblos amazónicos se dio principalmente por la domesticación de la yuca brava. Y estas son las tortas que hacen de casabe, fariña. El ají es un elemento importante. El ají es fagoestimulante, la capsaicina del ají
es fagoestimulante. Eso ayuda a que cualquier cosa se coma con mucho gusto. El pescado entonces con el ají genera el alimento más frecuente, la quiñapira, el ajicero, que es un alimento de la doctora Joana Gesaborea. Es un alimento muy estimulante además. El consumo de la coca y de algunas plantas alucinógenas es un elemento muy importante porque es la base mágica de la interpretación de la vida. Prácticamente cuando se consume la coca y se consume el yagé, lo que se hace es buscar el orden en la naturaleza, es darle una explicación a la vida en la selva, es generar a través de esas plantas de conocimiento un motivo para la existencia y un conocimiento y la posibilidad de transmitir ese conocimiento a las otras personas. Por lo tanto, es un elemento valioso para las poblaciones. Tienen un conocimiento mágico, la interpretación es mágica de su mundo. No tienen el conocimiento científico desarrollado a través del libro, la tradición es oral. No hay escritura en las lenguas, todo es oral. El río entonces es un elemento fundamental. Todas las comunidades se establecen a lo largo de los ríos, en sus márgenes, y hay una clara diferenciación de castas. Entre las 35, 40 etnias que viven en ese sector de la Amazonía, hay una clara diferenciación de castas. Eso tiene unas implicaciones muy importantes a nivel epidemiológico. El hecho de que un tucano, un desano, que ha tenido más tiempo de aculturación, más tiempo de contacto con poblaciones occidentales, tenga la capacidad de manejar ciertos riesgos. Han habido 3 momentos en estas poblaciones. El primer momento es el momento en que la gente vivía sin contacto y sin conocimiento de otra forma, sino con lo que había en el entorno, puramente con su entorno. Entonces tenemos esas poblaciones que no han tenido contacto, en las que no hay absolutamente nada que sea hecho por la civilización como es conocida, civilización. Ese primer momento ya pasó, no podemos quedarnos en ese momento. Ya hubo un contacto y cuando hay un contacto hay cambios. Entonces el segundo momento lo viven estas poblaciones, en las que ya prácticamente han empezado a manejar los riesgos, en las que ya prácticamente han empezado a modificar algunos elementos que han visto que les hacen daño y que han visto cómo modificarlos a través de la información que se ha llevado o que han extraído de la cultura occidental o del resto de la población, de la cultura mayoritaria. Pero hay otros grupos que persisten, los Yujub, Jubda, Cacua, que son poblaciones indígenas de reciente asentamiento, los Hiu, los Nukak, son poblaciones de reciente establecimiento. Estas poblaciones entonces tienen unas condiciones higiénico-sanitarias completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no han entrado aún en el proceso del manejar esos riesgos, de conocer y manejar esos riesgos. Entonces, cuando nos encontramos con poblaciones indígenas, no podemos decir que todos son iguales. Hay un mosaico, hay una variabilidad gigantesca en torno a esas mismas poblaciones. La gente ha generado métodos de conservación ante la ausencia de recursos, de electricidad para comprar nevera, de refrigeradores y de otro tipo de cosas. La gente se las arregla para conservar los alimentos. Una estrategia es el ahumado de los peces y el ahumado de la carne, que saponifica prácticamente la carne y disminuye con los ácidos del humo, disminuye la proliferación de bacterias, además que deshidrata. La otra es el hecho de hervir permanentemente los alimentos. Hay quiñapiras, hay alimentos, pescado que se hierve por 3 días y se puede seguir consumiendo por 3 días, porque la proliferación de bacterias se detiene al aplicar calor permanentemente. Y el salado, el uso de la sal como medio de deshidratación, favorece la conservación de los alimentos, pero el problema de la sal es que es costosa. Por lo tanto, lo que se utiliza principalmente para la conservación de los alimentos es esto. La otra estrategia que se tiene es consumir el máximo
en el menor tiempo posible. Entonces, si se mata un tapir, pues si no se va a conservar y se va a dañar, hay que comerlo. Entonces, toda la comunidad se come absolutamente todo el tapir. La expresión es cuando hay se come, cuando no se aguanta en estas poblaciones, porque están dependiendo siempre de la abundancia. La belleza natural contrasta fuertemente con las posibilidades de acceso, con el aislamiento. Entonces, el llegar de una comunidad a otra y encontrarnos con un paso de estos muy hermoso, pero genera para las entidades, para las instituciones, genera un problema gigantesco. Máxime cuando el Estado y cuando las instituciones tenemos fosilizado la práctica de ir hasta allá y hacer todos nosotros, y no hemos elegido el camino más cercano, y es la desconcentración de las capacidades para que esas poblaciones puedan manejar sus problemas. Entonces, lo más fácil es invertir recursos para que vaya, es decir, no podemos ir porque no hay plata. Pero la forma más efectiva para estas poblaciones, para poder llegar, es precisamente a través de personal de ellos mismos, desconcentrar capacidades para que ellos puedan generar la atención que no le puede dar el Estado. Hay un doble aislamiento. Mitú, o las ciudades capitales, Leticia, Mitú, Guainía, se encuentran aisladas del interior del país, pero a la vez las comunidades se encuentran aisladas de esas localidades. La llegada hasta esos sitios se hace en avionetas monomotor, precarias, las condiciones muy precarias, inseguras, que generan gran cantidad de accidentes. Posteriormente, ese desplazamiento hasta esas comunidades con pista de aterrizaje se complementa con desplazamientos por el río. O sea que además de que llegamos en una avioneta, tenemos que llevar gasolina y tenemos que hacer lo posible por contar con embarcaciones o pasar embarcaciones para luego continuar recorridos por los ríos y llegar. Y como si fuera poco, hay comunidades que quedan aisladas de los ríos, entonces toca complementarlo con camino. Por eso plantear estrategias de desconcentración de capacidad es lo mejor que se puede hacer, en lugar de pretender de que todas las entidades del Estado hagan su trabajo yendo hasta estos lugares. El tipo de vivienda entonces son estos 4 tipos de vivienda. La maloca ancestral, antigua, que persiste en algunas regiones muy aisladas, tipo Pirá, Paraná, y lugares muy aislados de Amazonas y del estado de Amazonas brasilero. Ya casi no se ven, son multifamiliares, en una sola maloca pueden vivir 8 familias, y hay un brujo, un viejo, que es el que maneja la medicina de todos ellos. Esta es una vivienda Curripaco, ubicada en el Alto Río Negro, y se caracteriza por por paredes en bareque, paredes en barro, con madera y barro, y techos en palma de caraná y techos de zinc. El otro tipo de vivienda al interior del departamento del Baupés, por ejemplo, son viviendas monofamiliares, pero con materiales de la región. Y algunas mixtas, materiales de la región más techos de zinc. Esos son los tipos de vivienda en estos lugares. Muy bien, entonces, el aislamiento y todos estos factores que acabamos de ver, el no contar con redes de prestación de servicios sanas. La ley 100 generó una contracción en la prestación del servicio. La ley 100 generó que prácticamente las IPS para prestar los servicios de salud tienen que esperar a que el usuario llegue hasta ellas. Y abrir puntos satélites le genera costos adicionales, por lo tanto, en estos sectores ninguna UPC alcanza. Ninguna UPC alcanza porque los costos de desplazamiento son tan altos de que para llegar a una comunidad, visitarla y traerme un paciente, yo me puedo gastar 20 millones de pesos solamente en el traslado de las personas, porque un vuelo charter puede valer 7 millones, 8 millones de pesos en una avioneta monomotor, 2 horas y media de vuelo. Eso es impensable, porque nosotros con 8 millones de pesos vamos a Orlando, volvemos y pasamos rico. ¿Sí?
Allá para sacar un paciente nos puede valer, y llevar una comisión nos puede valer 20 millones de pesos. Porque tenemos que llevar además gasolina, que tenemos que llevar en otro vuelo de 8 millones de pesos. Tenemos que llevar la remesa al mercado, la comida, que es lo que vamos a preparar, otros 8 millones de pesos. Y tenemos que llevar los equipos médicos y las otras cosas que necesitamos, otros 8 millones de pesos. Más el vuelo de personas que van, otros 8 millones de pesos. Muy bien, entonces en este contexto, cualquier enfermedad que en otro contexto no genera gravedad y muerte, como en el caso de una ciudad, allá son las primeras causas de mortalidad. La infección respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda es lo que genera mayor erosión a nivel de población infantil. Niños menores de 5 años tienen una tasa de letalidad, de mortalidad altísima. A pesar de que la tasa de natalidad es muy alta, la tasa de letalidad también es muy alta. En la triada clásica epidemiológica encontramos que un individuo susceptible estar mediado por factores ambientales, por una oferta ambiental de riesgo y por unos agentes causales que inciden sobre su estado inmunológico y da como desenlace la enfermedad. Pero además hay unos elementos muy importantes en la Amazonía y es la gran brecha económica que hay en estos lugares, la desatención estatal y esos procesos de participación comunitaria y de participación política que no permiten de que las poblaciones puedan elegir efectivamente a las personas que los pueden ayudar. Tenemos entonces, en estas condiciones, no es raro encontrar que hay silencio epidemiológico de muchas enfermedades. El tracoma ocular fue recientemente descrito para el país y lo encontramos en la zona del Baupés. La tungiasis fue recientemente descrita. Los accidentes por Ilesia metabus fue recientemente descrito para el país. Las lesiones oculares por hormigas fue recientemente descrita para el país. Y hay muchos otros eventos esperando de que ustedes, como médicos futuros, como personas de la universidad, de la mejor universidad del país, puedan contribuir con el conocimiento y con el interés en estas poblaciones y en este sector. Entonces, estos lugares son los sitios, además, que tienen la mayor potencialidad para la investigación, porque son los sitios donde menos llegan los investigadores. Los investigadores se centran en los grandes centros de investigación, en las universidades y en las grandes ciudades, y son felices generando y mostrando los pocos casos o las cosas que llegan como elementos exóticos, pero nunca están en esos lugares generando el cambio, nunca están en esos lugares generando y refinando las estrategias para modificar las condiciones de la población. Fiebre purpúrica brasilera es un evento que circula en la cuenca, es un evento que está circulando en el resto de la cuenca, pero es un evento que no ha sido notificado sino por Brasil, porque Brasil, por tener una extensión mayor, se ha visto obligado a desarrollar programas especiales para poblaciones indígenas y para poblaciones de selva. Muy bien, este es el panorama de la Amazonía.